Yvonne Dieck, representante de Eurocinema, lo sabe perfectamente, ya que diariamente tiene que enfrentarse al poderoso lobby de Hollywood. La industria audiovisual norteamericana es más fuerte y está mejor representada aquí en Bruselas que los sectores nacionales de los distintos Estados miembros, tanto en el campo de la música como de la prensa escrita y, por supuesto, del cine. Y en base a eso yo diría que existe una lucha de fuerzas que nos es claramente desfavorable, pero así están las cosas. También creo que aquí hay una serie de relaciones objetivas, un cierto número de gabinetes o lobbies, cuya misión no es siempre la de trabajar por el bien de los intereses europeos, sino la de conseguir sus clientes y no representar más que sus propios intereses, sean cuales sean. Entonces, en cierto modo, funciona como una red. Eso es. Y en ocasiones llegan a nuestras manos documentos a partir de los cuales podemos... Por ejemplo, hemos tenido acceso a un documento de la Motion Picture Association en el que se... ¿Qué es la Motion Pictures Association? Es como el gran sindicato de productores del cine norteamericano. Pues bien, en este documento se hace precisamente referencia al acceso por parte de la Motion Pictures a una nota interna de la comisión, una nota de gabinete que no es precisamente un documento de acceso público y que es de fundamental interés, puesto que habla del proceso de revisión de la Directiva sobre la Televisión sin Fronteras y pone de manifiesto una serie de datos, en su momento confidenciales, que naturalmente afectan al proceso de decisión entre las distintas comisiones. En este otro texto, publicado por el Departamento de Comercio norteamericano, la administración de Washington desvela sus verdaderas intenciones. Una estrategia ofensiva que se despliega en todos los tableros. En él se dice que hay que buscar discretamente el apoyo de ciertos socios en aquellos países que se ven afectados por las restricciones a la importación de programas audiovisuales. Por ejemplo, canales privados, canales publicitarios, operadores de telecom o grupos de consumidores. Dirección Estrasburgo. La batalla se libra también en el Parlamento Europeo. Luciana Castellina, que preside la Comisión Cultura y Medios de Comunicación, sabe alguna que otra cosa. Su comisión es la que se encarga del informe sobre las cuotas televisivas europeas. Aquí hay mucho en juego. Varios miles de millones de dólares. Un verdadero filón que vuelve loco a más de uno. Hay distintos tipos de lobbies. Incluso los hay que vienen de visita oficial a las instituciones, como en el caso de la industria del cine norteamericano. Y yo, por mi parte, estoy dispuesta a facilitarles toda la información que nos piden. ¿Y por qué no se la voy a facilitar? En nuestra comisión no hay secretos. Todo el mundo puede estar al corriente de lo que aquí se discute. Naturalmente, otra cosa es si se empieza a buscar, como sabemos que se ha hecho ya, en las papeleras para intentar hacerse con copias de los documentos. O a través de esta o aquella secretaria conseguir las minutas de las reuniones de la comisión o del consejo que nosotros como parlamentarios no tenemos. Tal vez sería mejor que las negociaciones fuesen a puerta abierta y que, por lo tanto, no hubiese necesidad de recurrir a los servicios secretos. Un caso provoca el enfado de Luciana Castellina. El sindicato de productores de Hollywood le ha entregado $1 millón a 2 parlamentarios. De ellos responde la vicepresidenta de la comisión, la irlandesa Mary Vanotti. Luciana Castellina se ha enterado por la prensa. ¿Con qué fines ha sido depositado ese dinero? ¿Cómo es que la presidenta no ha sido informada? La respuesta de Vanotti. Los americanos están totalmente al corriente de las preocupaciones que tenemos aquí en Europa en relación, por ejemplo, con el dominio que ejerce el cine americano. Así que creímos que lo mejor que podíamos hacer de forma discreta, y esto obtuvo el apoyo total de la delegación americana, lejos de toda publicidad sobre el asunto, era sentarnos en una mesa e intentar determinar cuáles eran nuestros principales problemas. Y bajo ese contexto, me alegra decir que la reunión ha sido todo un éxito.
Pero no es una iniciativa del grupo o del Parlamento, es una iniciativa de 2 parlamentarios. No, no son 2 parlamentarios, se trata de la industria europea. No tiene nada que ver con... Pero lo cierto es que... No, se está usted confundiendo y quiero que esto quede bien claro. La nuestra es una labor puramente fiduciaria que tiene como objetivo asegurarnos de que esos fondos no terminen en el lugar equivocado. Entonces, no tiene nada que ver con cualquier tipo de lobby. No, en absoluto. Y desde luego que en el Parlamento estamos dispuestos a emprender acciones legales contra todos aquellos que sostengan lo contrario. Epílogo provisional. Se mantienen las cuotas europeas. Aunque gracias a una serie de cláusulas, los americanos conservan la posibilidad de eludir las restricciones y seguir adentrándose en el mercado audiovisual europeo. Frente a esta ofensiva guerrillera americana, ¿cómo puede defenderse Europa? ¿O cómo puede penetrar en el territorio de su adversario? Podría existir la tentación de hacer lo mismo. Es decir, de tener nuestros espías, nuestros grupos de presión y demás establecidos en Washington. Puede que ya los haya, no lo sé, de verdad que es algo que desconozco, y de hecho no lo creo. En cualquier caso, esa no sería la forma de atajar el problema. Sinceramente, creo que, ante todo, lo más importante es tratar de salvaguardar nuestra democracia. Washington. Nos encontramos en las oficinas de Michael Smith, el primer embajador americano próximo al GATT. Curtido en todo tipo de negociaciones internacionales, Smith conoce mejor que nadie los trucos y las reglas de esta guerra comercial. La semana pasada pudimos leer en la prensa que el mediador norteamericano encargado de negociar con los japoneses estaba recibiendo ayuda por parte de la CIA. ¿Cuál es su reacción al respecto? Espero que así fuese. Después de todo, para eso están las agencias de información. Bueno, uno tiene que tener en cuenta que dentro de un ámbito comercial, la gente siempre trata de conseguir ventaja. Y eso es absolutamente normal. Existe un dicho que todos los jugadores de bridge conocen y que dice: una buena mirada vale más que 2 descartes. Bueno, pues el mismo principio se puede aplicar a la competencia internacional. Si uno estuviese al corriente de lo que va a hacer la competencia, sería irresponsable no aprovechar esa información en beneficio de sus accionistas. Cuando yo participaba en aquellas negociaciones, tenía por seguro que en cada una de las habitaciones en las que entraba había un micrófono, que en cada lámpara había un dispositivo de escucha, y que si quería tener una charla privada con mi equipo o con mi delegación, lo mejor era salir a pasear por la orilla del río y rezar para que no hubiese micrófonos en los árboles. Teniendo en cuenta su propia experiencia, ¿diría usted que el gobierno francés, que los servicios de inteligencia franceses son bastante agresivos en este campo? Son agresivos y no son demasiado discretos, en el sentido de que, por ejemplo, yo me daba perfecta cuenta de cuándo me estaban espiando. Son agresivos, es cierto, pero eso nunca me ha planteado ningún problema. Por ejemplo, todo el mundo asumía que en el Hotel Crillon, que estaba muy próximo a la Embajada de París, todos los pisos y todas las habitaciones estaban controladas por la Sûreté, Mémé o como quiera que fuese su nombre. El general Malmé. Eso es, durante años. ¿Y por qué? Pues porque se trata de una especie de anexo americano a la embajada. Y yo no culpo a los franceses, son los americanos los que tienen la obligación de tomar las pertinentes medidas para asegurarse de que algo así no suceda y viceversa. Para combatir esto en Francia se trabaja a marchas forzadas. Prueba de ello es el Comité para la Competitividad y la Seguridad Económica. Bajo los auspicios de Jean Arthuis, ministro de Economía y Finanzas, aquí se reúnen Henri Martre, el gobernador civil Poitras, antiguo jefe de los servicios secretos, y Jean-Luc Lagardère, director de Matra. Por último se suma al grupo el profesor Montagnier del Instituto Pasteur. Señor Lagardère, como participante en esta reunión, ¿qué importancia le da a este nuevo organismo?
Me parece algo muy importante, porque en estos momentos nos encontramos en mitad de una guerra económica a nivel mundial, y sobre todo porque se trata de una guerra atípica en la que se imparten menos malos tratos que en un conflicto armado, o por lo menos a primera vista. Hemos sufrido agresiones en todo el mundo, también en Europa, pero sobre todo en Estados Unidos y en Asia. Los países competidores, los Estados Unidos, Japón, Alemania, poseen una conciencia colectiva mucho más firme que la nuestra. En ese campo nos hemos quedado un poco retrasados y ese es el motivo de crear esta organización, porque esta concentración de energías, de inteligencias y de acciones en materia económica es absolutamente fundamental y necesaria para nuestro país. A la sombra del Ministerio de Economía surge Marne-la-Vallée, un instituto universitario de tecnología absolutamente novedoso donde se enseñan las nuevas estrategias de inteligencia económica. Y en ese sentido no puede resultarnos extraño encontrarnos a un agente del contraespionaje explicando el manejo del nuevo armamento informático. En el 86 se instaló en la DST un equipo que tenía como objetivo luchar contra todas las formas de piratería informática. Se trata de una práctica que poco a poco ha ido extendiéndose y en la cual hoy tenemos aproximadamente a una veintena de tenientes, capitanes y comandantes que solo se dedican a eso. Por una parte se intenta mantener el contacto con las empresas, hablando regularmente con los responsables de la seguridad en general y de la informática. Se imparten conferencias como esta que estoy dando y por último se llevan a cabo una serie de indagaciones, tanto por motivos de seguridad como de legalidad. Nuestro objetivo es luchar contra la piratería. Internet nos resulta de gran utilidad porque por la red circulan datos muy interesantes. Tenemos un servicio para Internet. Hablamos de los países del este, del terrorismo, del islamismo y de cosas por el estilo. Lo cierto es que no nos sorprende demasiado cruzarnos en los pasillos con el almirante Lacoste, antiguo responsable de la DGSE. Es él quien ejerce el mando sobre el grupo de investigadores de la universidad. Buenos días. Uno de ellos, Pascal Andrei, es empleado de Aeroespacial y está encargado de vigilar las redes informáticas, principalmente Internet. Una red que cada día es más utilizada por las empresas y por la que circulan datos muy confidenciales. Él fue quien destapó uno de los episodios más delicados de la guerra Airbus-Boeing. Esta es la forma en que Internet volcó toda la información descriptiva del dossier de los expertos en accidentes de la compañía Airbus, en una época en la que aquellos datos no habían sido aún divulgados. A diario grabábamos todo lo que aparecía en los medios de comunicación relacionado con la aeronáutica, hasta que en uno de ellos descubrimos 3 páginas del informe de los expertos en accidentes de Airbus de Abshain. 3 páginas que podían perjudicar a la compañía Airbus porque en ellas se daban detalles sobre los fallos del aparato. No se trataba de desinformación, era la verdad. Una verdad que en ocasiones no conviene dar a conocer. Hagan memoria, estamos en 1988. La compañía Airbus presenta su nuevo A310. En plena demostración el avión se estrella. ¿De quién es el error? La caja negra aparentemente vuelca toda la responsabilidad sobre el piloto. Pero los competidores americanos sospechan del aparato y los documentos difundidos de forma anónima por Internet refuerzan esa teoría. Fue una operación de desestabilización en toda regla. Se piensa que fue cosa de la Boeing, y es lo más probable, pero no parece posible llegar hasta la fuente de dicha información. A partir de este caso, la guerra entre los dos gigantes de la aeronáutica ha ido cada vez a peor. Y si la firma Boeing es sospechosa, Airbus no le va a la zaga. Un tribunal suizo acusa a la compañía de haber entregado altas sumas de dinero a algunos responsables políticos canadienses. Pero el juego es el juego y Boeing parece distanciarse de sus competidores. Acaba de cerrar el trato del siglo, aunque para ganar esta guerra habrá que hacer mucho más, controlando tanto la información como la desinformación.